Miren, luego les voy a hablar de una portada muy polémica, que por cierto me parece fantástica. Ha habido una micro polémica, pero es interesante. Yo no voy a leer el libro porque es de Juana de Arco, una novela, y la verdad, con todo mi cariño, pero yo no leo mucha novela. Estoy todo el día leyendo ensayos porque son documentación. Soy mal lector de novela y me aburro muchas veces. ¿Es así? ¿Usted le gusta la novela? Me imagino que sí y espero que sí. Pero esta portada tiene una polémica, unas que no sé si son artificiales o qué son, pero nos muestra un poco cómo está el mundo y es interesante. Antes de eso, quiero contarles una cosa. Hubo un documental que me entusiasmó y que va con todo esto. Yo a veces hago giros ahí muy raros, pero todo tiene un sentido, creo. Estaba yo atravesando el Atlántico y me pongo historia de Nintendo. ¡Wow! De lo mejor que he visto en los últimos años. Historia de Nintendo, de la famosa compañía Nintendo, que empezó siendo juegos de cartas y juegos mecánicos japoneses, ¿no? Bien, es un poco la historia de la batalla de las consolas y los sistemas, pero que va con todo lo que les cuento, de la competencia y lo inexorable. Quédense con esta palabra, lo inexorable. Por mucho que proteste uno, el otro, no se puede, no hagan esto, prohíban este libro, quiten esta consola, estos videojuegos no se pueden. Inexorable. Me quedé con ese documental porque hay un momento que Nolan Bushnell, el gran fundador de Atari, Atari fue la primera gran compañía de videojuegos en casa americana y tenía el 90% del mercado mundial. Eran juegos que, si los vemos ahora, era bastante defectuoso su sistema gráfico, ¿no? Pero es lo que había y era un salto respecto al anterior. Atari hacía unas portadas maravillosas, había un nivel artístico brutal, precisamente, no había inteligencia artificial, había artistas. Y impactaba mucho, te comprabas el cartucho cuando eras pequeño de Atari o lo que sea, béisbol, básquetbol, veías ahí a Julius Erving y tal, y luego era un palo junto con un píxel, ¿no? Pero la imaginación hacía lo suyo. Total, fueron un imperio de miles de millones de dólares, a final de los 70, a principios de los 80. Y cuenta Nolan Bushnell en ese documental algo que me pareció extraordinario. Un día llega y están sus hijos o sobrinos, no hacen caso de los cartuchos y están ensimismados con otro chaval que tiene una pequeña consola que tiene la marca Nintendo le he apuntado Fushahiro Yamauchi. El señor Bushnell, multimillonario, dice: supe que ese era el final. Cuando los niños, porque son libres o medianamente libres, tú te das cuenta que han dejado los cartuchos de Atari y que la consola NES representa otro mundo para ellos. Nintendo Entertainment System. Nintendo se hizo con el número 1, lo inexorable. Ya hizo Atari lo que quisiera. Ya intentó implementar, comprar directivos. Los japoneses ahí son también muy inexorables, número 1. Sigue la historia y Nintendo se convierte, pues, con Donkey Kong, con Mario Bros, con el número 1 en el mundo. Además venían del arcade y de las máquinas y se habían esforzado mucho en mejorar lo que había. Bien, copaban el mercado y de repente el fundador de Nintendo llega un día a casa y se da cuenta de lo inexorable. Sus hijos no están viendo los cartuchos de Nintendo, sino que están preguntando a otro amigo, es increíble, por un erizo, por un equidna azul que se llama Sonic y que viene de una compañía rival que se llama Sega. Y Sega fue número 1 en el mundo, lo inexorable. Da igual las campañas, la publicidad, había algo que era mejor, para los niños era mejor. No quiero seguirles contando porque al señor de Sega le pasó lo mismo con una tal PlayStation. ¿Y qué significa esto que para muchos puede ser frívolo del mundo de las consolas? Que da igual, que no se puede poner puertas al campo. Hicieron todo lo posible para Atari con Nintendo, Nintendo con Sega, Sega con Play, para que no hubiera ventas, para que los aranceles, todo tipo de trucos, ¿me entienden? Como es lógico y es el negocio. Pero al final la gente decidía. Y cuando a la gente le gustaba más algo, lo otro pasaba a un segundo plano casi hasta la desaparición. Y esto es así, sigue siendo así y es más acelerado. La portada de la señorita Juana de Arco está hecha con inteligencia artificial, que alguien a lo mejor se creen que lo hace solo la inteligencia artificial y no es exactamente así. Y entonces varios libreros como muy indignados, y yo siempre estoy a favor de los libreros en general, ¿no? Porque creo que es ya una resistencia cultural, pero lo que no se puede, amigos míos, es ir contra el inexorable.
protestan, devuelven los libros, no estamos a favor. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿qué pasa? Que el que hace un collage tampoco es arte porque las piezas no son suyas. No es arte, el arte digital no es arte. La fotografía tampoco es arte, pero no está pintada. Todas esas discusiones ha habido ya antes. Todo eso ya ha pasado antes y nadie ha podido con lo inexorable. Es decir, nadie, excepto la Boutad, y los ilustradores tendrán que adaptarse a un mundo nuevo o serán más especializados y más valorados en trabajos más artísticos, yo qué sé, pero prohibiendo y haciendo que no vendemos este libro, es la muestra de lo inexorable. Es exactamente como si yo me niego y digo que hay que prohibir YouTube, ¿vale? Hay que prohibir a los miles de chavales que están haciendo programas tipo Cuarto Milenio, ¿vale? Y ya no digamos a los presentadores de inteligencia artificial que están ya teniendo más audiencia que yo en muchos países. Sería tan ridículo ponerme a protestar, como hace alguna gente, a llorar. Pues entonces estudias, entonces observas, entonces te intentas acoplar y si te vas a la porra, pues te vas a la porra. Pero ¿cómo es esto de intentar prohibir o intentar...? No, es que no haces ningún favor ni a los ilustradores ni a nadie, porque en la historia que les he contado de las consolas está descrito. Cuando la gente elige algo que le guste y si le gusta esa portada, le va a gustar. O no. Da igual que te pongan una pila de libros, esto lo saben los editores, en la entrada de los mejores centros comerciales. Claro que puedes vender algo más, pero al final ese libro no va a ser un bestseller porque pongan la mejor campaña. Esto siempre ha sido así. Y de repente sale El caballero de la armadura oxidada, o sale Las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, o sale El monje que vendió su Ferrari, o sale lo que ustedes quieran, ¿Quién se ha llevado mi queso?, o El alquimista de Paulo Coelho, que no tenían ni dónde caerse muertos, editorialmente hablando, y arrasan en el mundo. El secreto. Les puede gustar más o menos. Luego, compran esos derechos, a veces invierten mucho más y ya nadie lo quiere. Es decir, lo he dicho aquí muchas veces, el público es soberano. Y ponerse a llorar o a protestar puede quedar muy bonito y muy poético, pero hay algo que yo he aprendido, que es que lo inexorable es así. Va a haber presentadores de inteligencia artificial, va a haber programas que yo diré, hombre, yo creo que lo mío es mejor, a lo mejor es que no es mejor, yo qué sé. Y quitarle mérito al que ha creado todo eso no va a ningún lado. Yo cuando empecé Cuarto Milenio, amigos, no había smartphone, no había Netflix, no había YouTube, no había inteligencia artificial empleada de la forma que soy, no había nada de eso. Y uno intuye, hombre, entonces tiene mucho más mérito mantenerse ahora que entonces, porque ahora usted tiene 1000 veces más entretenimiento. Pero llorar, no, que prohíban la inteligencia artificial. Oiga, que los artistas sean como yo quiero que sean y no utilicen las herramientas que tienen. Oiga, los señores que hacen YouTube, que por favor sean periodistas titulados, tengan mi formación, que eso no será muy difícil, la carrera. Pero no, aquí hace YouTube cualquiera. Y si te vence y tiene más que tú, te fastidias y aprendes si quieres o no. Pero ese espíritu dictatorial, ¿no?, de prohibir, es muy curioso, porque a veces lo abanderan aquellos que van de libres y de solidarios. A mí me sorprende mucho. El día que Nolan Bushnell vio a los niños no fijándose en sus cartuchos publicitados en todos los centros comerciales de Estados Unidos y se fijaban en una consola que casi nadie conocía, él sí que se dio cuenta, porque era un genio, de lo que venía y más o menos lo tuvo que asumir. Intentó y no lo consiguió, ponerse a la altura. Pero esto es la vida, amigos. Por eso cuando yo veo algunas polémicas me quedo sorprendido. Ahora resulta que nos tienen de decir qué es el arte, quién tiene que ilustrar, quién no tiene que ilustrar, qué es la portada, y a lo mejor hay que poner un decreto ley. Es increíble. Pero la historia ha demostrado como aquellos que se ponían delante del tren, los arrieros, que eran maravillosos, pero los arrieros se ponen delante del tren. El tren es la muerte de nuestro negocio, ya. Pues el tren sigue y los arrieros me parece que no, prácticamente no. ¿Es así? ¿O no es así? Opinen ustedes, claro, como siempre. Hasta dentro de 7 días.